Buenos días otra vez para hablar hoy en nuestro canal de YouTube sobre la faloplastia y la obesidad, o la obesidad y la faloplastia, los riesgos de la obesidad asociados a la faloplastia. En general sabéis que la obesidad es un factor de riesgo para todas las intervenciones. Los cirujanos llamamos el enemigo de la cirugía, porque realmente dificulta mucho los pasos técnicos, porque las cosas se identifican peor, porque las estructuras están metidas en mitad de la grasa, y en segundo lugar porque aumenta mucho el índice de complicaciones, no solo por esa dificultad técnica, sino también porque la grasa favorece la infección, favorece que se produzcan fallos de cicatrización y es un factor de riesgo para incluso otras complicaciones, no directamente relacionadas con la cirugía, pero sí complicaciones médicas, como la dificultad respiratoria al extubar al paciente, las infecciones pulmonares, las trombosis venosas profundas, es decir, es el gran enemigo de la cirugía, tanto para el cirujano como para el anestesiólogo en el momento de realizar el procedimiento anestésico. Entonces, bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Yo sé que esto no es fácil de controlar, que la obesidad pues no es algo que la gente busque, evidentemente, pero sí que es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y hoy vamos a hablar de la faloplastia, la obesidad y los riesgos que implica para la faloplastia. Sabéis que hacemos más frecuentemente la faloplastia radial, significa coger del brazo no dominante de la cara anterior y de esta cara anterior, la cara posterior, el injerto para hacer la faloplastia. Y evidentemente aquí, ¿qué ocurre con los pacientes con obesidad? Pues que la grasa se acumula también debajo de la piel. Y cuando tenemos un gran grosor de grasa, todo se vuelve mucho más complicado, porque claro, lo primero que tenéis que pensar es que el grosor de la faloplastia va a aumentar. Bueno, a ver, muchos estáis encantados, ¿no? De tener aquello muy grande, muy grueso, pero la realidad es que cuando pasa de un determinado diámetro, pues ya empieza a ser algo como muy artificial. En segundo lugar, porque el hecho de tener ese gran panículo adiposo hace que la longitud de los vasos tenga que ser más larga. Acordaos que cuando nosotros hacemos, aquí tenemos un modelo que ahora os explicaré, cuando tenemos los vasos aquí colgando, una longitud, si aquí debajo, entre la piel del abdomen y el abdomen, donde tenemos que enchufar la faloplastia, en la base del abdomen, resulta que de aquí a la musculatura de donde sacamos el vaso, el grosor es muy largo, pues claro, los vasos para unirlos no llegan. Porque si tenemos un grosor muy finito, el vaso, aunque sea cortito, va a llegar. Pero si el grosor es mucho, el vaso, si es un poquito corto, pues ya no llega. Y entonces hay que hacer un injerto en mitad de los vasos, con lo cual añadimos un riesgo más de trombosis vascular después en el postoperatorio que nos puede conducir a una pérdida completa del injerto de la faloplastia. Es decir, primer problema que nos encontramos con la faloplastia, que los vasos es más frecuente que no lleguen y que por lo tanto haya que hacer determinadas variaciones técnicas que prolongan los tiempos de cirugía, que prolongan el tiempo en el que el injerto va a estar sin vascularización, sin aporte sanguíneo durante la intervención, con lo cual sufre más, que además añadimos otra unión vascular, con lo cual el riesgo de que se trombose todo, de que aparezca un coágulo dentro de la arteria y se pierda completamente el injerto, aumenta mucho. Es decir, primer condicionante importante, la longitud de los vasos pues no va a llegar. Es decir, si tenemos una persona que tiene mucho peso, acordaos, desde la piel del abdomen hasta el músculo que está abajo, esta distancia va a aumentar y el vaso que está aquí pues ya no va a llegar a donde queremos unirlo aquí en la faloplastia. Con lo cual ya tenemos ahí un factor. Si esto ocurre, pues cuestiones técnicas que hacemos, pues si tenemos un tubo que es el vaso y otro tubo que es el otro vaso y no nos llega, pues en mitad tenemos que poner algo. Normalmente va a ser un trocito de vena que sacamos de otro sitio, de la cara interna de la pierna, por ejemplo, de la safena. Lo ponemos en medio. Bueno, bien, hay formas técnicas de resolverlo, pero en vez de una unión aquí y ya, tenemos una unión aquí y otra unión aquí, y en mitad la vena. Y entonces tenemos dos puntos en los cuales el riego sanguíneo se puede interrumpir porque se puede coagular todo esto. Duplicamos el riesgo de trombosis vascular y por lo tanto de pérdida completa de la faloplastia. Ese es el primer problema que nos encontramos. Segundo problema, que también es importante y nada despreciable. El lunes nos pasó con un paciente. Cuando tenemos un grosor muy importante de la piel, una de las ventajas de cogerlo del brazo es que la piel es fina y la parte de debajo de la piel no tiene mucha grasa. Pero ahora, si cogemos esta piel del brazo, imaginaos que esto es el injerto, el modelo que os decía, cogemos toda esta piel del antebrazo, la extendemos,
Bien, pues fijaos que por aquí fuera va a haber piel, piel, y por dentro, ¿qué tenemos? Pues la grasa y los vasos. Bueno, fantástico. Pero imaginaos que esta grasa no es este papel, que es lo habitual, muy finito. Y entonces, al ser este papel, nos permite hacer la técnica de tubo sobre tubo, que es de la cara de la piel plegamos y después vamos a plegar, y aquí tenemos grasa, como veis, y ahora vamos a pegar por el otro lado, poniendo la grasa por encima, y hacemos tubo sobre tubo. ¿Vale? Y tenemos un tubo dentro y otro tubo por fuera. Bueno, pues si el grosor de la grasa es el adecuado, esto va a plegar. Pero si plegamos por aquí este primer tubo y resulta que nos encontramos aquí un grosor enorme y aquí un grosor enorme de piel, cuando vamos a querer cerrar por encima, hay tanto tejido que esto ya no nos da para cerrar, porque está lleno de grasa en medio. Ya no nos da para cerrar. Nos da para cerrar, como poco vamos a tener un grosor enorme de la faloplastia, totalmente fuera de lugar, pues tipo trompa de elefante, enorme. Y en segundo lugar, que muchas veces esto no nos da para cerrar, por mucha piel que pongamos. Si aumentamos la cantidad de piel que cogemos, más riesgo de que el riego no llegue y de que se pierda una parte de la faloplastia. Si lo cerramos con tensión, mucho riesgo de comprometer el flujo sanguíneo, porque apretamos tanto que el riego ya no pasa bien por la faloplastia y más riesgo de perderla entera o de que se trombose. Si en vez de, si esto va bien, bueno, pues simplemente por la tensión que vamos a dar aquí, la faloplastia se va a abrir. Es decir, el índice de complicaciones va a aumentar enormemente. Y si finalmente en quirófano vemos que este riesgo es demasiado grande, al final, desgraciadamente, no vamos a poder reconstruir la uretra porque el grosor que metemos dentro de la piel externa va a ser mucho y entonces al final ya solo vamos a hacer un tubo simple, con toda la grasa en medio, sin reconstrucción de la uretra peneana, que es a lo que recurrimos el lunes pasado para evitar este tipo de complicación. Entonces, siempre acordaos que en cualquier tipo de faloplastia la obesidad es un enemigo terrible. Si imaginaos que en vez de hacer esto estamos haciendo una faloplastia de piel del muslo o una faloplastia dorsal, pues claro, el riesgo aumenta todavía más porque esos tejidos habitualmente ya son mucho más gruesos. Y cuando hacemos una faloplastia de piel del muslo, acordaos que uno de los problemas precisamente es que no podemos reconstruir la uretra al mismo tiempo porque el grosor es mucho. Siempre acordaos de esto. Cuanto más grosor tenemos en la piel y los tejidos que cogemos para hacer la faloplastia, peor va a ir la cirugía, más índice de complicaciones y más probabilidades de que salgáis de quirófano con la uretra sin reconstruir. Bueno, esto es el mal menor. La uretra se reconstruye en un segundo tiempo, porque lo que hacemos es dejarla, toda la uretra vulvar reconstruida con el escroto reconstruido y en la base del pene dejar el orificio del meato uretral y luego reconstruir solo la uretra peneana. Pero, claro, estamos hablando de una segunda, a veces una tercera intervención para llegar finalmente a reconstruir todo completamente. Entonces, bueno, siempre acordaos de esto. El gran enemigo de la cirugía es la obesidad, el sobrepeso. Y en el caso concreto de la faloplastia, acordaos de los grosores de los tejidos que tienen que ser finos. Cuanto más grueso, más riesgo hay de complicaciones, sobre todo vasculares, sobre todo de pérdida completa del injerto y más riesgo hay de que tengamos que pasar por quirófano varias veces y de que el posoperatorio sea realmente malo para vosotros. Peso normal, si estáis delgaditos muchísimo mejor, el índice de complicaciones disminuye mucho y las cosas irán sin duda muchísimo mejor. Muy bien, pues nada, que tengáis un buen día y nos seguiremos viendo aquí en nuestro canal de YouTube. Adiós, hasta luego.